Saludos cordiales y feliz semana para todos. ¿Por qué los políticos nuestros, en cualquiera de las posiciones en las que el pueblo les designe desarrollar su papel, parece que viven desconectados de la actualidad nacional? Mientras se discuten temas que no tienen nada que ver con los problemas nacionales, el tiempo pasa y los problemas más bien se agudizan, se vuelven crisis. La actualidad nacional, vista desde los ojos de dos analistas y de dos políticos muy inteligentes, hoy en nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. Tengo la dicha de recibir en nuestro estudio a la diputada del Partido Salvador de Honduras, doctora Suyapa Figueroa, y al educador y analista don Roberto Páez. Doctora Figueroa, es un gusto recibirle. Muchísimas gracias. Encantada de estar acá y también estar con Roberto Páez, un compañero, una persona a quien le tengo mucho aprecio, discutiendo todos estos temas del día a día que son tan importantes. Estamos muy agradados con su presencia. Señor Páez, es un gusto recibirle. Igualmente, Rubén, Darío. El primer nombre mío es Ángel. Rubén es elegante, pero Ángel es un título, y usted lo sabe bien. Perfectamente. Ángel, Rubén, es un placer estar aquí con tu audiencia y no digamos con nuestra amiga Suyapa, nuestra diputada del PSH. En el Congreso. Que en el Congreso, sí, es un agrado poder reflexionar porque es lo que siempre estoy haciendo constantemente, a pesar de que estoy preocupado de la educación, estoy viendo también otra serie de problemas que atraviesa nuestra nación. Doctora Figueroa, ¿qué fueron a hacer a Washington? Bueno, creo que era importante avanzar en algunos temas que al parecer no son la prioridad del gobierno. Ha habido una alta preocupación de parte de la comunidad migrante con respecto a asuntos de migración, a TPS. La comunidad migrante se siente abandonados, pero además fuimos, aparte de platicar con nuestra comunidad migrante, fuimos también a platicar con muchos de los congresistas de los cuales puede depender la toma de decisiones con respecto a ellos. Hablamos también con algunos congresistas que están ocupados también del tema de la MAXI, de la instalación de la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad. Y además fuimos a hablar con algunas instancias de sociedad civil, con BOLA, por ejemplo, en donde esta organización que se ocupa de derechos humanos recibió las denuncias que nosotros hemos hecho en la Comisión de Derechos Humanos acá en Honduras respecto a la violencia que hay política, a la persecución política que se ha hecho, al irrespeto a la mujer que participa en política y o algunas otras preocupaciones que tenemos y que queríamos nosotros que ellos conocieran de esto. Aparte de ello, también hablamos con el NDI, también que es una instancia también civil, que también destina una gran función para educación en democracia, especialmente para jóvenes. Creemos que nuestro país se va a mejorar cuando verdaderamente se formen líderes con conciencia y con una vocación democrática que no la vamos a adquirir en lo que vemos en el día a día en el Congreso, ni de lo que se hace en el gobierno. Creo que tenemos que cultivar el valor de la democracia, las libertades y la participación como un instrumento fundamental para que Honduras finalmente se desarrolle. ¿Usaron fondos públicos para el viaje de esta delegación? De ninguna manera. Todo, absolutamente todo, nuestros pasajes, nuestra estancia, nuestra movilización, fue con cada uno costeó sus propios pasajes y creo que esto es lo más satisfactorio de esto. O sea, vamos a procurar cosas para nuestra gente de los fondos que cada uno tiene. ¿Y tienen ustedes información sobre los resultados de la gira de sus colegas del Congreso por Rusia? Mire, no se ha publicado ni siquiera cuál fue la comitiva exactamente que fue. No se sabe exactamente cuál era la agenda a desarrollar y tampoco tenemos respuesta de los resultados
que se debieron haber obtenido. Creo que toda erogación de dinero que se hace del pueblo tiene que tener justamente cumplir con todos estos requisitos. Si usted va con fondos del Estado, debe venir con un informe y los resultados de ese viaje, porque de esa manera usted puede tomar la decisión si envía o no una nueva comisión en vista de lo oneroso que puede ser o no una inversión de este tipo, o no es inversión y es un gasto. Muy bien, entrémosle a generalidades. El gobierno tiene ya unos 20 meses. ¿Cómo lo ve usted, señor Páez? Mi percepción es que ellos tienen una agenda que es bien clara. Simplemente es desestabilizar el país. A ellos no les interesa gobernar. Lo que les interesa es crear caos, a mi criterio, simplemente porque no se ve estabilidad en ninguno de sus acciones. Perdón. Ni siquiera en los ministerios, pues no gastan el presupuesto, no hay una activación de la economía, más bien es una creación de conflictos. Simplemente basta ver a quien dirige el Partido Libre ir a una agenda internacional para denunciar a Honduras de 7 golpes de Estado. Por el amor de Dios, y ellos están gobernando. Y tú oyes las noticias, precisamente, ¿qué es lo que oyes en las noticias? Huelgas, grandes paralizaciones, porque no funciona el gobierno. Tienen gente tan inepta, tan incapaz, porque todo tienen que consultarlo. Ahí no hay gente pensante. Ahí lo que hay son gente que hay alguien que como títeres los mueve según su criterio, a pesar de que tiene gente muy buena intelectualmente. Yo tenía un concepto muy alto del doctor Matthew y no es así, que son mentiras. Todo lo que aquello escribió él y que por lo cual hizo su campaña para llegar a ser diputado y que lo aseguraba 100% que lo iba a hacer y se hizo, quedó de diputado y que no iba a aceptar un cargo público y ahí está con un cargo público, que van a construir hospitales. Por el amor de Dios, un tren interoceánico, que ya se viene oyendo de hace rato, pero que eso no se va a hacer, son distractores, que la masia aquí, que la masia allá, pero no hay nada. Educación es ni siquiera maquillaje. Salud, verdaderamente basta que vayan a ver al Seguro Social, que es privado y es público, pero aún así privado y público lo tienen hecho un desastre para saber que los que dirigen el Seguro Social se recetan una cantidad de dinero porque no les alcanza de dieta. Por el amor de Dios, que no sabe lo que le cuesta al pueblo la canasta básica, que cada día aumenta, la gasolina que la prometieron, promesas de campaña de Mel ahí en las bombas con su actitud de él, que fueron mentiras, porque el gobierno lo único que sabe hacer es ser mentiroso. ¿Ah? Y para mí, Mel es el caos más grande que Honduras tiene. Cáncer, perdón. Es el cáncer. Yo creo que necesitaríamos una buena cura. Y él que hizo unas limpias al inicio de su gobierno ahí en el Palacio Presidencial, yo creo que lo que necesita es él, una limpia, pero verdaderamente de amor a Honduras. Hasta me gustaría hacer un análisis. ¿Cuánto dinero tendrá Mel? Él que se cree habla de los aristocráticos o el pueblo aristocrático. Entonces, si él es un tipo que tiene tantos millones que se puede dar el lujo que quiera y los carros que quiera, porque no tiene carritos de esos que cuestan 5 centavos, cuestan demasiados millones, pues, y eso que le gusta a él, regalar dinero para tener a un montón de personas que verdaderamente se vuelven incapaces de gobernar Honduras, porque hay una familia que incluso ya están poniendo a su hijo Héctor como el posible candidato de una sucesión, ¿qué le puedo llamar? Un caos de esta familia Zelaya. Yo creo que la familia Zelaya para mí es lo peor que ha tenido Honduras en estos años desde 2000, antes de que cuando él fue presidente, si yo mal no me equivoco, él actuó varios años sin presupuesto de la nación, haciendo lo que le dio la gana. Y después nos quiso meter la cuarta una a puro PH, como dice. Y ahora incluso viene la Asamblea Nacional Constituyente porque no funciona el Congreso.
Pero no funciona el Congreso porque tienen a un títere ahí que lastimosamente, yo no sé de quién es Luis Redondo, pero Luis Redondo ha caído en lo más bajo después de haber tenido tantos años de estar denunciando y por lo cual es diputado. Y su actitud es una actitud peor que la de un títere, pues es una persona sin personalidad y sin actitud de cariño a Honduras. Ahí anda en Rusia, ¿haciendo qué? Formando no sé qué cosa. Yo le digo, Honduras necesita de gente que deje de gastar dinero que no tenemos, porque solo son a base de préstamos. Que si el BRIC por acá, que si el América del Sur con la otra, CAF. con el CAF. Entonces digo, todos son préstamos. Pero ¿cuál es el ahorro del gobierno? Entonces para mí el gobierno es un soberano caos. Y el Congreso lo tienen así porque eso es lo que quiere Mel, para después decirles, miren, no funciona el Congreso, porque es lo único que no puede dominar, y entonces como no lo puede dominar, lo quiere destruir, y lo está destruyendo. Pues. Siendo usted una persona tan inteligente, ¿no percibía usted eso cuando los apoyó para que llegaran al poder? Fíjese que sí, realmente me di cuenta cuando Salvador hizo esa caballada, porque la hizo así, sin consultarnos a los candidatos a diputados. Y yo me arreché enormemente de decir, ¿cómo van a hacer una alianza con Libre si él ya conoce a Libre y todo lo que ha dicho de Mel? Entonces le dije, él no nos consultó. Pedro Barquero hizo lo que le dio su semejante gana, pensando que iban a dominar esta bestia. Esto no se puede dominar, esta gente simplemente corrompe a través del dinero y hacen lo que quiera. Sí nos dimos cuenta, pero ¿qué podíamos hacer en ese momento? Teníamos dos alternativas, no apoyar a Salvador en este instante, porque era un momento antes de comenzar toda la campaña. Entonces dice uno, ¿qué hacer frente a ellos? Y nuestra gente nos preguntaron, yo le dije, mire, no hay otro camino. Espero que lo que haya dicho, su última palabra de Salvador sea correcta, y me parece que esa última me dice que no es una persona pensante, amorosa por Honduras, solo por su criterio, porque él sabía que no iba a quedar, si él se iba de candidato solo, no iba a quedar en nada, él, pero sí los demás. Hubiéramos podido tener una fuerza representativa, pero tal vez no, porque se tenía razón, no, se repartieron el Congreso, ¿cómo se llama? El CNE, el electoral. En las mesas electorales, en todo donde son votaciones, ahí son payasadas. Ahí lo que se hace es ver cómo se corrompe todo. Aquí no hay votaciones libres. Realmente lo que hay son simplemente payasadas. Así lo que es. Déjame decir, desde esta famosa llamada democracia, no es democracia, es simplemente cuestión de poder. Ahora, Mel, en ese instante, cuando fue la primera campaña y que quedó, sí, Salvador quedó de presidente, pero ¿qué fue lo que hizo? Salvador no tiene cabeza para poder consolidar su poder y su fuerza política, que cada día la pierde más. Solo tiene, como dicen, saltimbanquis, saltando por aquí, saltando por allá, pero no tiene pensamiento, no utiliza a su gente adecuada para poder corregir lo que se debe hacer. Entonces te digo, a mí sí soy culpable de que este gobierno esté aquí, pero mi culpabilidad no es porque esté Libre, era para que se fuera el Partido Nacional, que había hecho demasiado desastre. Y ellos mismos lo saben, pero son 12 años que a ellos se les olvida de decir que también estuvieron en el Congreso. Fueron parte de este desastre. Libre estuvo en el Congreso e hizo desastre en todo sentido. Salvador lo sabía. ¿Y qué hizo Salvador? Yo no sé si es Salvador, que es el hombre más inteligente de Honduras, se me hace que es el hombre más ingenuo de esta criatura llamada Honduras. Perdón, pero con Salvador, como le digo, ya ni a misa. Una pausa, la primera de nuestro foro.
Diputada Figueroa, ¿el gobierno es ahora lo que usted soñó cuando los apoyó para alcanzar la presidencia de la República? No, indudablemente no. Yo creo que todos los hondureños teníamos una alta expectativa de lo que podíamos hacer, de lo que podíamos hacer en equipo, como dice nuestro amigo Pais. Teníamos que sacar a un gobierno que había sido excesivamente corrupto y se había hablado tanto de lo que se le debía al pueblo en educación, en salud, en restaurar una economía, en tener realmente, darle al pueblo hondureño certidumbre de lo que se iba a hacer. Sin embargo, tenemos un gobierno que ha sido más de lo mismo. En el Congreso Nacional, solo en el Congreso Nacional se dijo se iba a derogar la ley orgánica con la que había abusado el gobierno anterior del poder que tenía y del absolutismo que tenía para manejar ese poder del Estado. Se tuvo una alta expectativa en el nombrar una Corte Suprema de Justicia de verdad a la altura de lo que se necesitaba y de digamos, un fiscal también a la altura de la necesidad que teníamos de perseguir los delitos. Sin embargo, ahora mismo tenemos un Congreso prácticamente desarticulado. Entonces, realmente ha sido un fracaso en todo. El gobierno no ha cumplido con las expectativas y es por eso que la población hondureña actualmente tiene una desaprobación casi unánime del actual gobierno. ¿Y cuando ustedes lo apoyaron, no intuían que eso iba a ocurrir? Totalmente. Y si usted se fija, yo participé en un foro cuando se anunció en la alianza. Incluso filtraron un audio que yo mandé que estaba descontextualizado de repente, pero que sí manifestaba mi malestar porque consideraba yo que la familia Zelaya realmente eran impresentables para dirigir este país. No era posible que personas que teníamos una alta expectativa de lo que teníamos que hacer, aceptáramos una alianza que la dirigiera alguien que no era de nuestro partido. Así que yo manifesté incluso en un foro, fui, y ahí les manifestaba que de repente la medicina iba a ser peor que la enfermedad que queríamos curar y que Honduras no iba a mejorar, que la estábamos llevando a una situación peor de la que ya teníamos, porque era fácil desmontar nuevamente un gobierno tan corrupto como el que teníamos y que la sucesión de ese gobierno iba a ser igual de corrupta, no iban a cambiar, por lo tanto era fácil desmontarlo. Pero desmontar a quienes se creen los redentores del pueblo y que por sus pistolas se tienen que quedar, eso iba a ser mucho más difícil. Y ahora mismo usted lo ve, la amenaza de desarticular el Congreso es una cuestión con la que ellos se duermen soñando y se despiertan pensando en que realmente así va a ser. ¿Cuál es la agenda del actual gobierno? Quedarse en el poder. Ellos no tienen ninguna otra agenda. No les interesa la salud, porque en 2 años de gobierno que tienen no la han mejorado. No les interesa la educación, porque en 2 años no la han mejorado. No les interesa la economía, no les interesa reducción de pobreza. Porque si así fuera, tampoco estuvieran realmente despreciando a aquellos que tradicionalmente han sido nuestros aliados. Entonces realmente nos llevan nada más a una continuidad de un gobierno sí o sí. ¿Cómo se puede lograr eso? Suspendiendo el Congreso, llamando a una asamblea constituyente, que eso es lo que ellos están queriendo hacer. Y yo creo que esa idea, y ellos lo manifiestan públicamente, lo han manifestado públicamente. Entonces, creo que eso es lo que ellos quieren, perpetuarse en el poder. Ahora, dependerá de nuestra capacidad organizada de responder ante esas pretensiones que tiene el actual gobierno. Entre otras cosas, la semana anterior el expresidente Zelaya denunció en México que ha habido más de 7, dijo,
intentos de golpe de Estado que el gobierno ha desactivado. ¿Cómo recibe usted esa denuncia? Yo creo que es probable que ellos 7 veces hayan intentado suspender el Congreso Nacional. Por ejemplo, Usted sabe que no se está refiriendo a eso. darle un golpe de Estado al legislativo. Usted sabe que no se está refiriendo a eso. Pero es que ellos, esa es su máxima. Realmente es un absurdo. Mel Zelaya no tiene otra cosa de qué hablar, porque no puede hablar de logros del gobierno. Mel Zelaya no puede hablar de que redujo la pobreza, no puede hablar de apoyo del pueblo hondureño. Entonces habla de lo que a él le ha capitalizado durante 12 años, el golpe de Estado. Xiomara Castro va al concierto de las naciones a hablar del golpe de Estado y a hablar de que se protejan a otras naciones, pero se le olvida que vive aquí, en Honduras, y que debe abogar por los hondureños. Ellos viven de eso. En donde quiera que ellos vayan, van y hablan de golpe de Estado. Como eso les capitalizó e hizo que les apoyaran de alguna manera, entonces siguen hablando de que les quieren dar golpe de Estado, pero eso solamente en el imaginario de ellos existe. Don Roberto, ¿para dónde vamos? A un caos. Si verdaderamente Honduras no despierta, y tendríamos que hacer lo mismo que Guatemala, porque Guatemala está muy cerca y a pesar de todo, sea lo que ellos están haciendo, porque creo que quieren sostener su posible democracia, creo que nosotros también tendríamos que hacerlo de una oposición inteligente, bien clara. Y algunos, un punto que miro que el BOC le hizo por lo menos, les movió el piso a Libre. Y entonces lo comienzan a declarar que son narcotraficantes. Es como el burro hablando de orejas, ¿eh? Porque ellos también tienen señalados varios de su familia dentro del narcotráfico. Entonces, este gobierno no se quita a ellos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué miro yo en posibilidad de Honduras? Es que si no nos organizamos, y aunque tengamos que utilizar lo que atacamos ante el Partido Nacional, que ojalá haya aprendido la lección, y es la única fuerza que actualmente está viva para poder enfrentar un monstruo que ya está teniendo varias cabezas. Entonces, ¿por qué? Porque el Congreso está paralizado, va a cumplir más de 7 meses, o cuántos meses, doctora, que no actúa. Las cosas del país están paralizadas. Y el primero, Xiomara, que bien dicho dice la palabra, la presidenta, porque no preside. Ella es la presidenta, la payasa de este tipo que la tiene utilizada, que es el presidente, quien preside esta querida Honduras. Yo le diría, lastimosamente el Partido Liberal está más perdido que la Llorona. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal no tiene gente, cautivo también por ciertos dueños del Partido Liberal, que no lo sueltan. La gente quiere organizarse, pero con la misma gente no se hay. Entonces Honduras está en una encrucijada. Nos podemos convertir en una nación títere de otras naciones porque queremos ser libres. A mí no me interesa si es capitalismo o si es socialismo, si es para bien de la nación, no de un grupito, de una familia. Mire cómo viven bien esta familia y los todos aláteres. Es decir, Richie Moncada, que es la que tiene la caja única, vive como reina, pues peor que reina, pues bueno, tal vez tendrá su razón de ser. Su familia puestas en todos los puestos. Todos tienen, en determinado momento, es como que hubieran caído lobos a un cordero a devorarlo. Honduras no está para eso, por el amor de Dios. Están creando más gente que va emigrando a Estados Unidos. Ni siquiera se preocupan, como dijo la doctora, es cierto. ¿Cuál es el interés de nuestros patriotas si ni siquiera se le pone cónsules ni embajadores correctos, adecuados para darle? Tuvieron en la semana mal llamada morazánica, porque no hay nada de morazán ahí, solo en las cabezotas de ellos. Los 3 días de feriado se convierten en una semana de ineptitud, pues, paralizado el país. A educación, nosotros íbamos a dar clases lunes y martes. ¿Y qué nos dijeron?
Tiene que ser, porque si no, aténganse ustedes a las consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, por el amor de Dios, no debes amenazar a una persona inteligente. Entonces dice uno, ¿para qué quiero crearme más conflictos de los que ya existen? Pues si quieren tener una semana libre, pues tengámosles una semana donde Honduras pierde y pierde. Dicen ellos para generar dinero. Mire, gracias a Dios la naturaleza nos se portó en este tiempo un poquito menos agresiva que en años anteriores. Pero la semana morazánica es la semana más terrorífica que puede haber de la historia de Honduras, porque en cualquier momento viene un huracán, te desastre eso, y esta es una semana que la gente va a pasear, pero viene más estresada. ¿Cuánta gente vendrá ahorita endeudada hasta la coronilla? ¿Y generando qué? Si no hay empleo, los empleos se pierden a cada momento, las empresas no tienen seguridad jurídica. Entonces, todas esas situaciones, dice uno, ¿qué es lo que quiere este gobierno? No sé, su agenda es única, perversa, perpetuarse en el gobierno, porque ellos creen que entonces el problema de la constitución no es el problema no es la constitución, el problema son la gente que no quiere cambiar su egoísmo. Después de la pausa le pediré su opinión sobre lo que ocurre en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y en el espectro general de la salud pública. Tienen la palabra ahora nuestros anunciantes. Ese accionar de los políticos versus los problemas de la gente. La agenda de los políticos versus el día a día de los ciudadanos. ¿Qué pasa en el Seguro Social? Donde los trabajadores que cotizan, que lo sostienen, van a tocar las puertas a buscar respuesta y no encuentran. ¿Qué ocurre ahí, doctora Figueroa? Bueno, es una serie de problemas. Indudablemente la institución tenía muchísimos problemas. El hecho de que se derogara la ley marco del sistema de protección social trajo un problema al Seguro Social que lo conocíamos, que lo sabíamos. Es más, yo le presenté al presidente del Congreso Nacional un documento, y lo tengo la copia, en donde le advertía que teníamos que proteger algunas cosas, las muy pocas cosas buenas que tenía esa ley, que era justamente qué iba a pasar con los dineros que recibía del gobierno, que ya no los iba a recibir, la protección de los hijos de los derechohabientes hasta los 18 años, el pasivo laboral, por ejemplo, lo que iba a pasar con el RAP, por ejemplo. Advertíamos de todo eso. Incluso, ¿y qué ocurrió? Se ignoró. Se hizo caso omiso de esas advertencias que se tenían. Ante la derogación de la ley marco del Seguro Social, ¿no hubo un plan B y los problemas continuaron aumentando? Es correcto, es correcto. Eso se vino a magnificar porque el Seguro Social no estaba recibiendo el dinero que había estado recibiendo del gobierno, había aumentado sus asistencias a esa población que no era cotizante y que finalmente iba a empezar a tener un problema económico para sostener esos beneficios que estaba dando. Pero no solamente eso, el fracaso de las licitaciones por la inexperiencia de las personas a las que se puso. Eso también hay que decirlo. No hay medicamento porque por el fracaso a las licitaciones en reiteradas ocasiones. ¿Por qué? Porque se hace a un lado a las personas. El problema de las citas que hubo hace unos días, que llevó al colapso prácticamente al Seguro Social en esos días, fue por la inexperiencia de la persona que tenía que dar las citas, por una terquedad, por poner a alguien de manera política en un puesto que son de conocimiento técnico. Finalmente, creo que la institución va sin rumbo.
y lo único que hacen es lo que han sabido hacer durante todo el tiempo, es cobrar la dieta los miembros de la junta directiva, sentarse a escuchar los problemas sin que haya una capacidad de resolución de problemas. Desafortunadamente, y debo decirlo, porque se tenía una alta expectativa del gobierno, pero el gobierno asume las instituciones con las personas menos preparadas, pero sobre todo con la actitud menos propositiva que se deba tener. Pareciera que al gobierno no le interesa. Lo mismo pasa en salud. Salud es un desastre. No podemos ignorar, indudablemente, que heredamos una situación difícil, pero se supone que sabíamos a dónde teníamos que incidir para mejorar la prestación de los servicios. Antes de que me dé su opinión sobre el sistema sanitario en general, termine con lo del Seguro Social respondiéndome esto. ¿Es cierto que el director del Seguro Social se ha aumentado el salario en unos 67,000 empiras? Desconozco eso. Lo que sí sé es que sí se incrementó la dieta a los miembros de la junta directiva. Muy bien. Cada dieta del Seguro Social entiendo que estaba en 20,000, ahora entonces tienen mayor cada sesión, y tienen una por semana. 4 mensuales. 4 mensuales. Y en salud, en general, ¿por qué le llama usted un desastre al sistema? Porque realmente, como le digo, había una desarticulación prácticamente, una pérdida de la gobernanza en salud y esa no se recuperó. No se recuperaron ninguno de los programas. Es más, se llevó hasta el último, el deterioro, el único programa que quedaba en pie, que era el de vacunación. Pero con esto de las vacunas vencidas, con esto de haber querido aplicar vacunas vencidas, diciendo con una nota que ellos validaban las vacunas cuando las vacunas el único que puede garantizar una vez que están en su poder es el mismo fabricante. Pero una vez que las suelta el fabricante y las envía, no puede garantizar la cadena de frío. Entonces, realmente deterioraron el único programa de prevención que estaba en pie. Ellos se encargaron de destruirlo. Pero la desarticulación de todo el sistema sanitario no lo ignoraban cuando llegaron al poder. No lo ignoraban. Y el doctor Matthew, que es el ministro, tiene un gran conocimiento y una gran experiencia. Totalmente. No es ajeno al asunto. Totalmente. ¿Qué ha pasado entonces? Entonces yo creo que no hay voluntad política. No, usted como ministro no puede hacer nada si quien gobierna realmente, quien manda. Recuerda que el ministro solo es un brazo ejecutor de quien dirige las políticas del Consejo de Ministros y quien está encima del Consejo de Ministros. Si no hay voluntad de un gobierno para ocuparse realmente de la salud, entonces no vamos a tener cambios. Y ese es el problema. No se tenía, pienso yo, porque no creo que haya sido por mala voluntad, no se tenía realmente una certeza de qué es lo que iban a hacer siendo gobierno. El Ministerio de Salud estaba desarticulado y había una condición que, si bien es cierto, yo no estoy en contra de que hayan eliminado el fideicomiso, es decir, pero si ellos pensaban eliminarlo, tenía que haber un traslape entre lo que era suficiente para darnos cobertura de medicamentos y lo que ellos proponían, para que no hubiera desabastecimiento, porque si yo suspendo el fideicomiso, y lo dijimos y lo advertimos. Debe tener un plan B para que el suministro funcione. Por supuesto, y no lo tenían. Entonces, esos desaciertos del gobierno tienen una repercusión gravísima en la población. ¿Y el PSH no tuvo influencia en la Secretaría de Salud, siendo que el secretario es miembro de la planilla? Mire, nosotros incluso, recuerde que cuando yo asumí, todavía era presidenta del Colegio Médico, tenía un mes todavía, porque yo entregué hasta en febrero. Fuimos a platicar con el ministro y le fuimos a ofrecer como Colegio Médico apoyo para hacer una gestión. Teníamos un grupo de personas que incluso habían estado dentro de la plataforma, personas con compromiso, con conciencia social. ¿Y cómo fue recibida esa oferta? Y dijo, yo los voy a llamar, yo sé qué voy a hacer. Y no nos tomó. Es más bien se burló en algún medio de comunicación cuando dijo, aquí vino Suyapa Figueroa
incluso trajo a la hija, como que decía que Ujú, yo iba a ir a pedir si mi hija estudia afuera, ni vive aquí. ujú, Entonces, y a los PSH nos dijo de entrada que no lo estuviéramos molestando, ujú. porque no nos iba a ayudar con empleos ni con nada. Ujú. O sea que no nos iba a contestar. ¿Van a construir los 7 hospitales? No creo. Mire, Gente de ellos. para empezar, se necesita, el estudio, los planos. ¿Realmente tienen todo eso? No lo creo. No creo que tengan los planos. Y luego, no creo que en un año construyan, Ujú. a menos que se quieran quedar en el poder y que ellos estén asumiendo que su mandato se va a prolongar por no sé cuántos años más. Y ¿Cómo ha ellos- recibido usted, don Roberto, este anuncio de la solicitud de extradiciones de personajes públicos de alto calado? Mientras tengan el control el Partido Libre, creo que todo eso simplemente son como sondas que tiras para que a ver qué cae. Ellos ya lo saben hace rato y creo que está en el Congreso. El presidente Luis Redondo tiene que saber quiénes son los que fueron llamados a extraditables, pero ¿por qué no los mencionan? Tal vez porque los están queriendo ir a apresar, qué sé yo. Pero todo es lo mismo. Es decir, que hay peces gordos, lo sabemos hace rato que sabemos que están ahí mucha gente. Basta ver el pequeño aviso que hace Estados Unidos, y que lo hace de una forma inteligente a través de este lista Angel, y que precisamente está diciendo aquí hay corrupción. Pero a Honduras no le interesa a los corruptos porque ellos son corruptos. Es decir, es imposible que usted pueda llevar a juicio a gente, y ese es el gran temor del Partido Libre, porque está tan coludido el Partido Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional, están tan coludidos en esos 3 tipos de gobierno. El Partido Nacional está en una encrucijada en determinado momento, y ojalá sean inteligentes para proponer una respuesta, porque nos llevaron más de 12 años en un caos económico, ¿verdad?, de robo a través de las sedes, a través de tantas chanchadas que hicieron en el Congreso cuando ellos se capitalizaron tantos congresistas. Entonces le dice uno, ¿qué pasa ahora? Ojalá que lo que dice Tony Zambrano sea cierto, que tengan la capacidad de denuncia. Pero cuando denuncia el Partido Nacional es como cuando mira uno en aquellos tiempos cuando los militares hablaban de sangre y les decía, yo le dije a un militar, tus manos están llenas de sangre. Y ahora ve usted dice el partido de gobierno, afuera los militares, y los militares a las barracas, y ahí los están utilizando y los tienen muy bien. Ya compraron, según se sabe, 2 helicópteros con tantos millones que cuesta cuando Honduras no necesita. Es posible que sí necesite, pero en este instante necesita que su dinero se capitalice. ¿Hay más gente extraditable? Sí. Pero ¿por qué no lo dicen? Porque siempre es el azorrabobos. ¿Ah? Te voy a decirle, y el Partido Nacional creo que sabe quiénes son los que van a ir de extraditables, y los del Partido Liberal también, y los del Partido Libre también saben quiénes van de extraditables, porque los 3 están. Es la última vez que interrumpo la plática. Una No pausa, se preocupe. muy breve. Diputada, ¿sigue de vacaciones el Congreso? Sigue en suspenso el Congreso realmente por culpa de quien debe hacer la convocatoria. ¿Hay fecha de convocatoria? Para el 17 de octubre. La próxima semana. Es la próxima semana. Hay una fecha de convocatoria para ese día
Esperemos que en realidad se cumpla, porque anteriormente se había convocado, llegamos y no hubo sesión. ¿Y habrá sesión esta vez independientemente de que se hayan puesto de acuerdo o no en la elección de los nuevos fiscales? Esperamos que así sea, esperamos que haya sesión. Hay tantas cosas que se deben discutir que son urgentes. El país no puede estar detenido por Absolutamente la de voluntad. acuerdo en eso, pero específicamente en el tema en el asunto de la elección del fiscal, ¿se ha avanzado con la comisión que nombraron, que por cierto toda se fue para Moscú? No, no creo. Uno, porque se fueron a pasear, se fueron a hacer turismo a Rusia. Y la otra cosa, porque son personas cerradas. O sea, ahí escogieron a las personas que no van a variar su posición, porque todas son las que están graníticamente unidas por sus intereses a la junta directiva. Entonces no van a cambiar su posición. Desafortunadamente esa no es comisión, eso es una asociación. Les quiero pedir su opinión sobre la política exterior del gobierno, fundamentalmente en dos asuntos que han ocurrido en las últimas horas. Número uno, el anuncio de Costa Rica del visado de una lista de ciudadanos de distintos países, entre los cuales se incluye Honduras, con el matiz de que ha habido gestiones para que se suspenda a Honduras de esa lista de prohibiciones para ingresar libremente a Costa Rica y la espera de una decisión final oficial. Y número dos, sobre la actitud del gobierno de Honduras en asuntos de política internacional frente a la agresión terrorista de la que ha sido víctima Israel. Con este matiz, desde el gobierno se escucharon voces llamando atentado terrorista al descubrimiento, y es una cosa que da hasta risa, al descubrimiento de 3 triángulos de pólvora de 2 pulgadas de un diputado en el Congreso. Lo llamaron atentado terrorista. Y frente al disparo de miles de cohetes desde Gaza, desde la franja de Gaza a Jerusalén el sábado anterior a las 6 de la mañana, en el comunicado oficial el gobierno le llamó actos irregulares o actos de agresión, pero no usó la palabra terrorista. Bueno, muy bien, esas son probablemente anécdotas. ¿Qué opinan ustedes de la política exterior del gobierno? Bueno, creo que ha sido tan mala política exterior, tan mal llevada, que un país que realmente hacia donde no migran nuestros compatriotas, un país que naturalmente éramos naciones hermanas, toma la decisión de solicitar visa. Esto yo lo interpreto, podría ser, y es posible que otros países como Panamá después pidan visa también para los hondureños. Es decir, que para los hondureños va a ser cada vez más difícil obtener no solamente un país al cual poder ir a hacer algún tipo de gestión, sino que les sirva de tránsito para ir a otro lugar. Si usted se fija, dice Costa Rica que quienes pueden entrar son los que tienen visa americana, visa estadounidense. Ellos no necesitarán solicitar una visa. Entonces, pudiera ser que responda a un país en donde desafortunadamente la corrupción sigue y es parte de lo que tenemos que combatir en este momento. Y por ahí creo que más bien viene la situación, y no necesariamente es porque nosotros seamos un riesgo para Costa Rica en cuanto a migración irregular. Y si es una decisión soberana del gobierno de Costa Rica, ¿por qué dice usted que es una consecuencia de una mala política exterior de Honduras? Bueno, porque considero que a mí lo que me llama la atención es lo abrupto de esto. Contrario a lo que hizo Inglaterra, por ejemplo. Pone un tiempo, 2 meses, creo que fue, o 3 meses, antes de ir a Costa Rica, deja varado a una gran cantidad. Debe ser respuesta, pienso yo,
a una situación que le incomoda a Costa Rica y que es consecuencia de esa política exterior mal llevada, porque no solamente ellos son los que mire cuántas quejas hemos tenido de las expresiones, de las acciones de quienes dirigen la política exterior. Muchísimas, muchísimas. Seguramente en Estados Unidos ustedes recogieron algunas quejas con la población migrante sobre el funcionamiento de la embajada y de los consulados en distintos lugares, ¿no? Totalmente, totalmente. Es pésima. La gente está muy, pero muy molesta con el abandono. Ellos se sienten totalmente abandonados. Es más, nos comentan que hay muchos que están nombrados allá, pero pasan aquí en Honduras. ¿Nombrados en qué? ¿En cargos diplomáticos? En cargos diplomáticos en Estados Unidos y ni siquiera pasan en Estados Unidos. Ya. Don Roberto, ¿qué opina usted de la actitud del gobierno de Honduras reflejada en el comunicado frente a los actos terroristas en Jerusalén? Como tiene una política errática Honduras respecto a lo que es su postura democrática socialista o socialdemócrata, que debería ser lo correcto, socialdemócrata, pero estos son demócratas socialistas que yo no sé qué es. En el fondo creo que no entienden correctamente. Entonces, primero voy a decirle que un ministro se dé cuenta de que Costa Rica nos puso de repente una visa, eso es escandaloso, y que se haya dado cuenta a través de un noticiero. Eso todavía dice mucho. Y que incluso que el ministro no haya ido a Costa Rica visiblemente presente, pues, sino que a través de un Twitter. Por favor, esa es una irresponsabilidad. Y después de lo que pasa, son actos terroristas, sea quien sea. Israel comete acciones terroristas también, pero jamás es verdaderamente una actitud que tienen ellos de verdaderamente querer aniquilar el Estado de Israel, pues, que creo que se les olvida a la gente inocente y se ensañan con la gente inocente. Creo que el comunicado de aquí tenía que haber sido fuerte ante el terrorismo, pero le tienen miedo de decirle a ciertos grupos terroristas, pero sí, como nos expresabas aquí, aquel que lleve unos petarditos al Congreso, que ellos lo llevaron antes, ¿verdad? Porque el Partido Libre es experto en hacer escándalos, quemar llantas y tanta cosa. Ellos sí tienen actitud terrorista, pero no lo son, ¿verdad? Entonces hablan de diputados terroristas. Por favor, esa es una forma irresponsable de hablar. Creo que don Reina, que respeto y aprecio, no tiene la capacidad para dirigir esta política exterior de Honduras, porque anda errático. Solamente el hacer ver que en Costa Rica está la cabeza de Honduras ahí. El embajador. El embajador, dice uno, por favor, lo sacaste de un lado por corrupto y lo mandaste a Costa Rica. ¿No te parece que es también una situación que Costa Rica dice, por favor me mandaste a un corrupto, ¿qué quieres que yo negocie con él? No lo voy a hacer, entonces te pongo una ley, aquí está. Costa Rica está preocupada de su seguridad y no habla de la gente que viene, habla del paso de drogas y de situaciones de carteles que han encontrado en Costa Rica que son hondureños. Entonces, esta es la preocupación de Costa Rica y creo que tiene derecho. Entonces, ¿qué le quedaba al ministro? Ir directamente a Costa Rica, hablar con el mismo ministro, con las autoridades de Costa Rica, decir cuál es el problema y qué vamos a resolver. Me quedan solamente 2 minutos. Una reflexión final, doctora Figueroa. ¿Qué nos espera y qué debemos hacer por cambiar el futuro? Bueno, realmente creo que nos debemos fortalecer en la oposición con propuestas. Creo que esta situación que tenemos es difícil. Honduras necesita que como hondureños nos unamos y hagamos propuestas de verdad y que tratemos de fortalecer las instituciones democráticas y hacer todo lo necesario para que nos aseguremos
de que va a haber un llamado a elecciones y que podamos escoger en libertad a las mejores personas. De acuerdo a la experiencia de la gira por Estados Unidos la semana anterior del PSH, ¿cree que venga la Sisi? La Sisi no va a venir, definitivamente no va a ser tan fácil que venga. Don Roberto, casi le digo padre, don Roberto, una reflexión final para el público en 30 segundos, por favor. Le pido a la oposición que nos unamos y tengamos la cordura de que estamos en una situación bien delicada y que no podemos ignorarlo. Al Partido Nacional yo le daría un llamado, decirle, por favor, pongan gente honesta para que verdaderamente puedan deshacer, bueno, lo que hicieron ya no se puede deshacer. Unidad para Honduras en la oposición y a nuestra diputada que le deseo lo mejor es ojalá que el Congreso llegue al final del año para así elegir una nueva directiva en enero, creo que es en enero o febrero, Sí. y entonces podamos tener una diferencia, pero si es que logra sobrevivir el Congreso, que ese es un peligro, y le diría entonces al Partido Nacional, dejen de pensar en su gente corrupta, ya es corrupta, si va a ir, si está denunciado y está en esa lista o son extraditables, pues están y van a estarlo. Les agradezco, señores, por estar aquí con nosotros y compartirnos sus enfoques. A todos ustedes también, gracias y adiós.